Hola a todos nuevamente, bienvenidos a su canal Turbo Excel. En este video vamos a explicar las nuevas herramientas que ofrece Excel, que son rango recorte y el operador punto. Estas dos funciones trabajan en rangos dinámicos. Para entender esto, ¿qué es un rango dinámico? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. En esta primera tabla tengo una columna donde tengo el sueldo y en la siguiente tengo las bonificaciones. Para saber cuánto es el sueldo total, vamos a escribir la fórmula igual 850 más los 37 nos da los 887 y lo copiamos a todas las celdas de abajo y ya tenemos el sueldo total para cada uno de los sueldos. Pero eso lo podemos hacer también con rangos dinámicos. ¿Cómo se hace esto? Vamos a poner igual y en vez de seleccionar esta primera celda, vamos a seleccionar todo el rango, toda esa columna, vamos a poner más y vamos a seleccionar la segunda, damos Enter y tenemos el sueldo en cada fila, pero dependen exclusivamente de la fórmula que puse en la primera celda. En las siguientes no tengo cómo cambiar. Si doy F2, vemos que ahí no hay una fórmula. La fórmula está en la primera celda, de ahí dependen todas las demás. Así se trabaja con rangos dinámicos. Entonces, las funciones rango recorte y operador punto están hechas para trabajar con rangos dinámicos, no con fórmulas hechas individualmente en cada celda. Sabiendo esto, vamos a explicar la función rango recorte. Esta función permite extraer la información de una lista separándola de las celdas en blanco. Lo mismo lo podemos hacer con el operador punto, pero sin utilizar funciones. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tengo una lista donde tengo en el inicio algunos espacios en blanco y al final también tengo algunos espacios en blanco. Eso pasa muchas veces cuando uno extrae información de las páginas web del Internet que no viene organizada. Nosotros necesitamos extraer solamente las celdas que tienen datos. Para eso, en rangos dinámicos, yo le voy a decir a Excel que quiero que me extraiga de aquí todo esto. Damos Enter y vemos que nos extrajo toda la información, pero donde hay celdas en blanco me puso un 0 y eso es lo que no queremos. Para solucionar esto, podemos utilizar la función rango recorte. Rango recorte la tenemos aquí. Nos pide que elijamos un rango. Vamos a elegir todo el rango de donde queremos sacar la información, punto y coma. Y me pide en las filas, me pide o no quiere que deje ningún dato en blanco aparte o quiere que deje los datos en blanco al inicio de la lista o quiere que quite los datos en blanco al final de la lista o quiere que quite los datos en blanco al inicio y al final de la lista. Si yo le pongo el número 3, cierro, vamos a ver que me extrajo solo la información y me quitó todos los espacios en blanco al inicio y al final. Si yo quiero quitar solamente los espacios en blanco al inicio, le voy a poner el 1 y vemos que me quitó los espacios en blanco al inicio, pero los del final no me los quitó. Si quiero que me quite solo los del final y no los del inicio, le pongo 2. Y como hicimos al inicio, si quiero que me los quite todos, le pongo 3. Si no pongo nada, también me quita los del inicio y los del final. De esta manera funciona la función rango recorte. Pero eso mismo lo puedo hacer con el operador punto. Si yo regreso a esta primera lista donde extraje el rango completo y me trajo los espacios en blanco y me los puso como 0, yo tengo varias opciones. Donde tengo los dos puntos, si yo le escribo a Excel un punto antes y un punto después de los dos puntos, le estoy diciendo que quiero que me quite los espacios en blanco
antes y después de donde hay información. Enter. Vemos que los quito antes y después. Si yo le digo que solamente quiero que me quite los del inicio, pongo el punto antes de los dos puntos. Vemos que quitó solo los del inicio. Si quiero que me quite solo los del final, le dejo el punto después de los dos puntos y me quita solo los del final. Yo quiero que me quite todos los espacios, entonces vamos a dejar un punto antes y un punto después de los dos puntos para que solamente me deje la información. Con esto entendido, vamos a ir a nuestro segundo ejemplo. Tenemos una tabla de empleados donde tenemos el sueldo, las bonificaciones, queremos saber el sueldo total. Como ya lo aprendimos al inicio, vamos a hacer esta suma con rangos. Vamos a escribir igual, vamos a sumar el primer rango más el segundo rango, que es el de las bonificaciones, enter, y tenemos nuestros sueldos totales, incluyendo bonificaciones, pero vemos que tenemos unos datos aquí que no están sumando nada porque no hay información. La idea es que eso no se vea. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar la función rango recorte. Entonces, si yo hago lo mismo aquí, pero con rango recorte, voy a escribir igual, rango recorte. Vamos a nuestro primer rango, que es este. Cerramos y ponemos más rango recorte y vamos a escoger nuestro segundo rango. Cerramos y vemos que ya tenemos la suma solamente de lo que está con información. Si más adelante pusiéramos alguna información aquí, vamos a ver que se va a ir adicionando a la fórmula al final, sin ningún problema. Ahora, veíamos que con el operador punto podíamos hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a regresarnos a nuestro primer ejemplo de aquí. Decíamos que si queremos que quite los espacios en blanco al final, las celdas en blanco al final, teníamos que adicionar un punto al final, o sea, después de los dos puntos. Entonces, en este primer rango vamos a poner después de los dos puntos un punto y lo mismo en el segundo rango, después de los dos puntos un punto, damos Enter y vemos que hizo exactamente lo mismo que hicimos con la función rango recorte. Es decir, esta es una forma mucho más rápida de trabajar sin tener que utilizar funciones. Nuestro tercer ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar la función buscar v para encontrar los empleados que pertenecen a este código dentro de esta tabla. Vamos a escribir buscar v. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar todo este rango de aquí, punto y coma. ¿En dónde lo vamos a buscar? En esta tabla de aquí. Solo queremos saber hasta el nombre del empleado. Punto y coma. El indicador de columnas es el 2 porque queremos encontrar solo el empleado. Cerramos y tenemos nuestros empleados, pero tenemos el mismo problema, que nos aparece un error al final porque no hay información. ¿Cómo se corrige ese error? Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, pero utilizando la función rango recorte. Vamos a escribir igual, buscar v. El valor buscado es este rango, pero vamos a empezar entonces con rango recorte y vamos a especificarle el rango. Cerramos, punto y coma. ¿Dónde vamos a buscar? En esta tabla. Punto y coma, el indicador de columnas es el 2, estamos buscando el empleado, cerramos y vemos que ya no está el error. La función rango recorte me ha quitado los espacios o las celdas vacías que teníamos aquí y me quita el error. Ahora, volvemos a este ejemplo de acá.
Ya sabemos que lo mismo que hacemos con rango recorte lo podemos hacer con el operador punto. Como queremos quitar la información de las celdas vacías al final, recuerden que ponemos un punto después de los dos puntos. Si quisiéramos quitar las celdas vacías antes, lo haríamos antes de los dos puntos. En este caso vamos a quitar las celdas vacías después de la información, es un punto después de los dos puntos. Damos Enter y queda exactamente lo mismo.